Rafael Sosa, director general del aire de la Secretaría Nacional del Ambiente, se mostró preocupado por la calidad del aire que se respira en el país, aunque destacó que se han producido mejorías, como por ejemplo el uso de combustibles menos nocivos en los vehículos y la renovación de las flotas del transporte público, principales agentes contaminantes. Antes del 2014 teníamos el gasoil común, vamos a decir, como nosotros le llamamos, teníamos un contenido de azufre entre alrededor de 3.800 partes por millón. Hoy el mejor gasoil, el tipo 1, tiene 10 partes por millón y el tipo 2 tiene 50 partes por millón. Eso ya te da la clara de que hubo una mejoría, pero sustancial. Las ciudades de mayor población y siempre van a tener un impacto más, digamos, negativo en cuanto a las emisiones, y son básicamente la ciudad, diríamos el área metropolitana, Ciudad del Este, Encarnación. Son 13 municipios que nosotros tenemos identificados que tienen más de 100.000 habitantes, que a partir de esa cantidad de habitantes es como que se siente más el impacto por la cantidad de vehículos y la concentración en esos espacios. Sosa explicó que en el mes de julio se realizará un nuevo estudio de calidad de nuestro aire a cargo del Centro Mario Molina de Chile, ya que el país no cuenta con equipos necesarios para realizar el monitoreo. Tenemos mediciones puntuales en el 2010 y 2014. Lo tenemos que hacer ahora en el mes de julio. Para eso están avanzadas también ya las negociaciones para que ellos vengan a instalarse otra vez, porque son cada 4 años. Tuvimos, como te decía, una mejoría de lo que fue la calidad del aire en el 2010 con respecto al 2014. Hubo una mejoría sustancial. O sea, a lo que voy es que si hoy consideran algunas personas que estamos mal, yo creo que estábamos peor. O sea, hubo un avance en cuanto a la calidad del aire, y eso solamente podemos refrendar con las mediciones que, como te decía también, no lo tenemos los equipos acá, pero sí a través, en este caso específico con el Centro Mario Molina, lo vamos a realizar este año. Según un último estudio de la Organización Mundial de la Salud respecto a la calidad del aire de nuestro país, la polución supera el 50% de lo recomendado.